Irene, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de tenerlas por acá. No saben cómo fue para mí encontrarlas, descubrirlas. Eh, entonces, bueno, pues es un placer y un honor compartir un ratito con ustedes. Y bueno, antes que nada, para las que no las conozcan, me gustaría que se presenten y ya nos adentramos al tema. Me gustaría que se presenten tanto individualmente y que nos cuenten un poquito de qué es Nunca Madres, ¿no? Este proyecto tan lindo, tan consciente. Eh, Estuve escuchando el podcast, las he leído mucho por Instagram y se me cae la baba. Digo, estas mujeres de verdad que debieron llegar a mi vida antes. Pero bueno, platíquenos un poquito de ustedes y del proyecto. Eh, muchas gracias, Irene, primero que nada por el espacio. Yo soy Irán Sosa, soy mexicana. Mi historia se cruza mucho con cómo formamos la historia de Nunca Madres, ¿no? Entonces, yo duré 3 años en este ir y venir, en este baile sobre si quería ser madre o no. Bueno, en el proceso, en ese momento fue súper desgastante. Porque no encontraba justo esta comunidad o este soporte, ¿no? O sea, tengo grandes amigas, una gran familia, una gran pareja, pero este poder rebotar miedos, nostalgias, historias sobre las no maternidades, no tenía con quién rebotarlo. Y empecé a buscar en Instagram y en Google alguna comunidad que hablara sobre esto. Y la verdad, todas las comunidades que me topé fueron angloparlantes, pero sí me topé con la comunidad que Isa ya había formado, que también era angloparlante, pero que tenía como muchos principios con los que yo me podía identificar, ¿no? Por ejemplo, de entrada, no, como que no antagonizaba con las mamás. Entonces eso a mí me encantó. Y empezamos a platicar y de repente hicimos un Zoom y así fue que empezamos esas primeras pláticas, Isa y yo, y así fue como surge Nunca Madres. Ay, qué padre. Oye, y bueno, Isa, tú platícanos un poquito de ti antes de meternos al tema. Vale, bueno, también te agradezco pues por este espacio. Me parece súper importante como darle más visibilidad a este tema y seguro hay muchas mujeres y otras personas con capacidad gestante que también están interesadas en esto. Em, yo decidí no ser madre en más o menos al comienzo de mis 30. Para mí fue una decisión supremamente fácil, pero lo que fue difícil fue lo que se vino después. Entonces, como enfrentarse a todos esas críticas y como todos esos mitos que hay alrededor de las no maternidades. Y no quería hacerlo sola, entonces como Irán también empecé a buscar comunidad y no encontré nada en español, nada en inglés. Habían muchas, pero como te comentaba, Irán, eran como comunidades como muy, o sea, como muy negativas frente a las madres, frente a las crianzas, o sea, frente a las niñas en general. Y esa no es como, ese no es el objetivo, o sea, realmente, o sea, la verdad es que es una decisión tan profundamente personal Sí. que antagonizar contra eso pues no tiene ningún sentido. Entonces creé mi propia comunidad en inglés, como te comentó Irán. ¿Por qué la creo en inglés? No me preguntes, la verdad es que no tengo respuesta para eso. No lo sé. Yo creo que era porque había como muchas más personas en ese medio como angloparlante que estaban hablando sobre ese tema de manera muy activa. Y luego, bueno, con Irán, entonces después de esa conversación que tuvimos en Zoom, dijimos, ¿por qué no hacemos algo en nuestro idioma? O sea, es ridículo que Irán es mexicana, yo soy colombiana, las dos queremos hablar de esto y en nuestro idioma no hay casi nada. Entonces fue así que nació Nunca Madres, hace como 2 años y medio más o menos llevamos ya en este proyecto. Y como te comentaba, Irán, pues es un proyecto que no es antagonizar con las madres, con las niñas, o sea, o sea, nada que ver, sino que es más como primero, pues obviamente como dar más, hacer más visible este camino de las no maternidades voluntarias y también darle acompañamiento y apoyo a las mujeres que están en proceso de toma de decisión, porque a veces es muy difícil como entender un poco cuáles son los pros y los cons, bueno, tanto de la maternidad como de la no maternidad, y crear comunidad, básicamente es lo que hemos venido haciendo y pues estamos súper contentas de lo que hemos logrado hasta el momento. Total. Ay, qué bonito.
Justo una de las cosas con las que resoné cuando una amiga me pasó, me dijo, mira, esto es lo que has estado buscando todo este tiempo. Y fue eso, ¿no? Como el hecho de que no elijamos la maternidad no significa que estemos en contra de ella. Entonces, eso resonó mucho conmigo. En este caso, yo me conecto mucho más con Irán porque para mí fue un proceso de unos 2 años y medio de estar en el no lo sé, ¿no? Y justo creo que el proceso que fue tan difícil para mí, y además como psicóloga decía, bueno, es que yo debería de saber ya esto, ¿no? Yo debería de ya saber de verdad si quiero ser mamá o no, o de juzgarme mucho por tener como esta duda, ¿no? Yo digo que para mí fue como salir del closet, que fue o sea, fue confrontarme a mí misma y luego compartirlo, o sea, expresarle eso a mi gente, lo sentí como si estuviera saliendo del closet, ¿no? Entonces, definitivamente dije, en algún punto quiero hablar de este tema y lo iba a hacer más de forma personal, pero cuando vi que había gente que hacía esto, dije, las voy a invitar para que pues muchas herramientas, ¿no? En el ratito que tenga y pues un poquito de luz a las personas que todavía están como en ese proceso, ¿no? Que si bien no solo es ya tomar la decisión, también es todas las decisiones colaterales que conlleva el no elegir la maternidad, ¿no? Totalmente, Irene. Es que como que lo pondría quizás como en dos momentos, ¿no? Primero, yo creo que el proceso de tomar la decisión y que estás como en este baile de sí quiero, no quiero, y hay días que te levantas y dices, por supuesto que sí, y hay otros días que dices, no hay forma alguna que pueda traer alguna vida a este mundo, ¿no? Por un lado, ese momento, y luego el momento de qué pasa después de la decisión, porque también después de la decisión no solamente vas a vivir momentos complejos, sino que vas a necesitar herramientas para poder como dar las explicaciones que tengas que dar, enfrentarte a comentarios, porque, a ver, eso es lo que viene, ¿no? O sea, te vas a enfrentar, no está bien, pero vas a escuchar cosas que quizás te incomoden o que te duelan muchísimo. Yo es como que creo que son estos dos momentos, el momento del baile, del tomar la decisión y el otro momento. Entonces, bueno, yo nada más ahí para hablar del tema de la decisión y de este proceso que puede ser bastante complejo, de entrada reconocer que creo que esta decisión en particular, dado que hemos recibido estos estímulos, no todas las mujeres, pero sí muchas mujeres del mandato de la maternidad, ¿no? En tanto útero tienes que ser mamá. Creo que en tanto hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida, desde chiquitas, este estímulo que lo hemos internalizado. Entonces, ahí creo que eso se va haciendo muy complejo porque tú te vas haciendo una historia de ti y de tu propia vida, como a mí me pasó, en algún punto yo dije, bueno, yo en algún punto voy a ser mamá, no sé bien cuándo, pero seguramente voy a ser mamá. Entonces, es algo que yo ya tenía internalizado, claro, porque no había cuestionado. Cuando me doy cuenta que es una opción más, es como, ay, güey. Entonces, claro, es cuando empiezas como todo este proceso, ¿no? Pero creo que es bien importante reconocer que en tanto tú internalizas ideas que no necesariamente son tuyas, pero que las haces propia de alguna forma, entonces creo que no es tan fácil tomar esta decisión como si estuvieras tomando la decisión de chocolate o vainilla, tu helado, ¿no? Sino que a veces es un poquito, porque claro, trae muchísimas capas, trae muchísima complejidad la decisión. Ahora bien, eso nos pasa a algunas, por ejemplo, a mí me pasó eso, Isa definitivamente es otra historia, ¿no? Pero creo que sí a algunas mujeres nos pasa este tema de lo complejo que puede llegar a ser el proceso de decidir. Total. Sí, justo eso, o sea, creo que le diste al punto y fue una de las cosas que puse como en el post de invitación a esto, ¿no? Porque creo que se nos cría como con esta idea de que todas vamos a terminar convirtiéndonos en madres y que no, al menos yo no tuve una crianza que me ayudara a reflexionar si era lo que realmente quería o no, ¿no?
Y bueno, no culpo a mi madre porque creo que esto es algo que se ha ido como traspasando de generación en generación. O sea, no se nos ha ayudado en general como mujeres a reflexionarlo. Entonces, definitivamente, sí, para mí fue un proceso como solitario, junto con mi terapeuta, libros que compré, leí como loca, blogs, etcétera. Pero sí, definitivamente había veces que necesitaba como estas otras voces, ¿no? Con las cuales contrastar este ir y venir o estas dudas o estos sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, platíqueme, ¿cuáles creen que son como los prejuicios a los que nos enfrentamos las mujeres que estamos justo en esta toma de decisión o que ya hemos decidido no ser madres? Pues antes que nada decir que este peso que, digamos, eso que nos describes como fue un poco como tu crianza, que no fuiste creada ni siquiera para medio cuestionar el tema, yo creo que a la gran mayoría de las mujeres latinoamericanas e incluso españolas, bueno, latinas, o sea, españolas, italianas, que todavía tenemos como una cultura como tan arraigada en la familia, pero la familia nuclear, o sea, la familia hegemónica, mamá, papá, además heterosexual, mamá, papá y niños o niñas. Es muy difícil como salir de eso porque precisamente es algo que traemos tan arraigado y como tan, hace parte de nuestra cultura de una manera tan fuerte que lo que decía Irán ahora, o sea, hay muchas veces que ni siquiera sabemos que ciertas ideas son nuestras o si han sido impuestas o si han sido aprendidas, pero realmente no es algo que cuestionemos porque no nos enseñan a cuestionarlo. Y yo creo que por eso también hay mucha, digamos, alrededor de este tema todavía hay muchísima resistencia por parte de muchas personas y sobre todo, y no estoy hablando solamente de hombres, pues digamos, viéndolo desde un punto de vista como muy patriarcal y machista como son nuestras culturas, sino también de muchas mujeres, o sea, que dicen básicamente tú naces con un útero, entonces ya eso ya es destino, o sea, básicamente un útero y entonces tienes que usarlo. Y eso es por ejemplo, eso es uno de los mitos, ¿no? Que si tienes la forma de reproducirte, debes hacerlo. Lo otro es que cuando uno empieza medio a cuestionar el tema de la maternidad, entonces empiezan a decirte cosas como no vas a conocer el amor verdadero, vas a estar sola en tu vejez, nadie te va a cuidar, eres una egoísta, bueno, hay muchísimas cosas con las que uno se enfrenta, pero a mí lo que me parece interesante es que eso viene de personas pues que normalmente sí han decidido tener crías. Sí. Entonces es un poco como, o sea, entiendo tu decisión, respeto tu decisión, pero ¿cómo sabes tú lo que va a ser mi vida si tú no la estás viviendo? O sea, tú estás viviendo una realidad completamente diferente por las razones que sea. Entonces, eso me parece interesante y también como ese rechazo que hay hacia las mujeres que hemos decidido no ser madres también en diferentes ámbitos. Conseguir parejas complicado, muy complejo. Por ejemplo, en temas, digamos, en el ámbito laboral también nos toca hay veces cargar con cosas que no nos corresponden, porque entonces, por ejemplo, las mujeres que son madres, y esto no es por antagonizar contra las madres, reitero, pero hay veces ellas tienen que salir del trabajo temprano por temas de niños, o se les enferma el hijo, la hija, en fin, y entonces a nosotras nos cargan con más trabajo sin pagarnos más. Por ejemplo, ese tipo de cosas. No sé, o sea, realmente es como si tú ves las películas de Disney, las malvadas nunca eran mamás, o sea, siempre eran las brujas malas que odiaban a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo pienso en Cruella de Vil, que quería matar a los pobres perritos para hacerse un abrigo y que ella decía como guácala a los niños. O sea, es esa como la imagen mítica, digamos, que hay alrededor de las mujeres como nosotros, y realmente pues no es así, en la vida real claramente no es así. Totalmente, pero justo ahora que te escuchaba, o sea, pienso como al inicio de mi proceso, y no sé si las que nos escuchen ahora o después en el grabado, ¿no? En la grabación, también se conecten con esta sensación, ¿no? Pero justo era eso, ¿no? Como el miedo a, ¿qué tal si me estoy perdiendo ese gran amor de la vida que solo se siente por un hijo, ¿no? Como esta parte romántica o idealizada. ¿O qué tanto sí soy súper egoísta y soy una mujer fría sin tantos sentimientos, ¿no? Cuando me considero, la verdad, muy sensible y muy
muy cariñosa, muy afectuosa. Entonces, creo que en algún punto estas ideas sí confunden un poco, ¿no? Como esta propia voz de qué tanto me puedo equivocar o estoy eligiendo algo que no va a ser lo ideal o lo mejor, ¿no? También mencionas otro punto, el tema pareja, ¿no? Que si bien de por sí es complejo esta elección a determinada edad, en mi caso sí conllevó una ruptura, ¿no? O sea, para mí el decidir ser madre conllevó el terminar mi relación. Entonces también eso lo hacía más pesado porque había como no un condicionante, pero sí de cierta forma era, bueno, pues si tú no quieres, entonces pues caminamos caminos distintos, ¿no? Entonces eso también me hizo como pensármelo mucho porque iba a conllevar esa pérdida más toda esta reestructuración, ¿no? Que creo que estamos tras esa decisión. ¿Qué piensan de esto? Bueno, no sé si me estoy saltando, ya al ratito me dirán qué más hay que comentar. Es un tema que hay muchas cosas, pero ¿qué hay de esto? Una vez que, bueno, cuando nos estamos enfrentando a esto, ¿cómo impacta en nuestra identidad? ¿Cómo impacta en no en nuestra personalidad, pero sí en nuestro autoconcepto y en cómo nos definimos y nos vivimos? Al final del día sí creo que también no solo es la decisión como proyecto de vida, ¿no? Como experiencia existencial, sino también como personalmente, ¿no? Cómo eso me transforma. Así como la maternidad transforma, creo que la no maternidad también transforma. No sé si me estoy explicando bien. Sí, totalmente, Irene. Justo creo que, digo, para empezar, hay un tema ahí de arrepentimiento, ¿no? O sea, mi mayor miedo cuando yo estaba en este proceso de decidir si quería o no quería ser madre, mi mayor miedo era arrepentirme, de decir, tuve la oportunidad y la dejé ir. Y ojo, me refería a una maternidad específicamente biológica, pero que hay muchas formas de maternar. Entonces, creo que para mí, desde como yo lo veo, es ir desmitificando al mismo tiempo que ir cuestionando el tema de las maternidades impuestas, ¿no? Creo que eso es algo básico para que tú te puedas liberar quizás y soltar. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que uno de los primeros pasos para poder tomar una decisión consciente es, digo, además de que cuestiones estos roles de maternidad, también creo que es importante desmitificar que solamente hay una forma de ser madre, ¿no? Que normalmente la aterrizamos siempre a un tema biológico. Entonces, si tú empiezas a abrir esos campos, hasta yo creo que de lenguaje, de lo que es ser o no ser mamá, creo que puedes ir explorando otros caminos como con muchísima más paz y tranquilidad en tu vida. Entonces, desde luego está, por ejemplo, el tema de la maternidad en la que adoptas, ¿no? Y desde luego está vientres subrogados, en fin, hay como muchas, digo, más allá que estés de acuerdo o no de acuerdo con este tema de vientres subrogados, creo que hay muchas formas de maternar, ¿no? Pero incluso si tú te metes y te clavas a escarbar qué significa maternar, creo que eso te puede liberar mucho a ti. Por ejemplo, quizás me pongo a pensar que el tema de esta construcción como tal de maternar es una construcción muy humana. Entonces, si tú a la maternidad le empiezas a poner las palabras con las que relacionas este ejercicio, cuidados, protección, o sea, cómo nutrir a una persona, amor, etcétera, etcétera, le quitas esta parte más romántica de es que no vas a conocer el amor más indescriptible que hay. Pues no, igual y no lo conoceré, pero hay muchas otras formas de amor que sí voy a acceder y que sí voy a conocer, ¿no? Entonces, creo que el tema es como ir como desmenuzando la palabra y ver qué otras palabras significan esto para ti. Para que entonces tú, si decides no ejercer una maternidad biológica, sepas que pues puedes empezar a, no sé, quizás a maternar de otras formas, porque solamente hay una, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante para poder irte liberando incluso del propio miedo que es el arrepentimiento, ¿no?
Claro. Y otra cosa para mí que es fundamental es cuestionar el tema del arrepentimiento. Bueno, y si sí, ¿qué? ¿Qué si te arrepientes? Yo conozco madres arrepentidas que son arrepentidas y se ríen en la vida. De lo único que ya no te puedes reír después es cuando te mueres. Pero de todo, claro, no digo que sea una situación deseable quizás, pero por supuesto que puedes vivir con eso. Por supuesto, no creo que sea fácil, pero creo que sí puedes eventualmente a través de distintos procesos terapéuticos tener herramientas suficientes para poder reír en esta vida otra vez, para poder seguir, ¿sabes? O sea, entonces, y si sí, de repente es, ¿qué? ¿No? Yo, o sea, el arrepentimiento, por ejemplo, de estas madres arrepentidas que conozco, no son, ojo, no son malas madres, lo dan todo por sus crías, solamente están arrepentidas del ejercicio de la maternidad. Claro. Entonces creo que también eso es como bien importante, ¿no? O sea, y tampoco enjuiciarlas. Y por ahí nos ponen un comentario, Eder, justo nos pone, algún día ya te contaré como mi visión como hombre. Claro, que también siempre hablamos desde la parte desde las mujeres, ¿no? Creo que estamos en una cultura donde se sigue creyendo que tener muchos hijos te hace más hombre, no importa cuántas mujeres. Ya, pues sí, también sería lo importante escuchar justo cómo lo ven y cómo lo viven los hombres, ¿no? Ellos, claro. Esto que dices me parece muy bonito, lo de desmenuzar la palabra, y creo que fue una de las cosas que hice en el proceso de forma muy intuitiva con mi terapeuta, ¿no? Y justo habíamos llegado a esto, ¿no? Como que creíamos que era esta parte, o al menos yo, una de las palabras con las que lo conectaba, los conceptos, o pues ya no los conceptos, las acciones, era el crear, ¿no? El crear vida o dar vida. Y justo uno de mis miedos era dejar de dar vida como esta parte intelectual, ¿no? A mis proyectos, a mis libros, a todas estas cosas que tengo como en mente y que tengo muchas ganas, ¿no? De construir y de compartir. Entonces, sí, definitivamente creo que es como de qué otras maneras puedo maternar, ¿no? Como no limitar el maternar a solamente el tener hijos. Y esto otro que dices también, definitivamente, pues el arrepentimiento, o sea, hay una posibilidad, por supuesto, ¿no? Por eso yo también es que lo dudé tantísimo porque tenía miedo a equivocarme. Y cuando también me di cuenta que el equivocarme era como muy subjetivo, o sea, ¿qué sería equivocarme, no? Y también un poco bueno, pues no hay nada de lo que podamos estar 100% seguros. Pero definitivamente sí, justo también esta invitación a con ustedes y lo que hacen y a que les sigan y un poco ya nos contarán también de los talleres y todo que están haciendo tan lindos. Es como esto, como hacer un trabajo consciente que evite el arrepentimiento, que dé como esta seguridad de decir, lo pensé, lo reflexioné, lo cuestioné, lo sentí, lo viví, lo visualicé, y desde ahí, desde un lugar de mayor conciencia, tomo esta decisión para evitar como esta culpa o este arrepentimiento después, ¿no? Y pues, Sí, perdón. No, Sí, cuéntame. no, es que simplemente iba a agregar con respecto al tema del arrepentimiento, o sea, yo siempre cuando las personas me dicen como, bueno, ¿y qué tal que me arrepienta? Yo siempre les pregunto, ¿alguna vez se han arrepentido de algo que no han querido hacer? O sea, de no hacer algo que no han querido hacer, porque uno se arrepiente o de algo que hizo, que de pronto no quería hacer, o te arrepientes de no haber hecho algo que querías hacer, pero de algo que no querías hacer y no lo hiciste y te has arrepentido, o claramente, obviamente pues estamos hablando de cosas que no son que no tienen un impacto tan grande en la vida como uno convertirse en madre o en padre, por supuesto. Pero también viene las reflexiones, para mí personalmente, lo que para mí ha sido como muy, que me ha dictado mucho también, un poco como mi norte en ese sentido, es que yo prefiero 1000 veces arrepentirme de no ser madre que arrepentirme de serlo. Porque si yo me llego a arrepentir de ser madre, estoy impactando también la vida de otro ser. Aquí soy solo yo. Y si me arrepiento algún día y tendré que lidiar con eso de la mejor manera como lo sepa hacer. Pero imagínate uno ser madre arrepentida y que de alguna forma eso impacte a ese ser que estás criando. O sea, eso me parece mucho más dañino en últimas. Entonces, como tú decías, es muy subjetivo y también es algo que pues no hay manera de asegurarle a nadie que no se va a arrepentir o que sí se va a arrepentir o que nada. O sea, realmente
yo pienso que los seres humanos siempre estamos como en construcción. Y es otra cosa, hablando, digamos, del tema de la maternidad, porque es que nos han metido en la cabeza que la maternidad biológica es la mejor maternidad, entre comillas, digo, mejor maternidad que hay, ¿no? O sea, pasar tus genes, un mini yo, o sea, cosas así que hemos oído pues de muchas personas, pero pues se puede ejercer la maternidad de muchas otras formas. Entonces, al final, si realmente uno se arrepiente de haber elegido la no maternidad, pues hay muchas otras maneras de ser madre que no necesariamente conllevan que uno tenga que parir un hijo. Claro. Entonces realmente digamos que ahí hay maneras, digamos, de subsanar eso si realmente es un arrepentimiento completo y total de necesito darle un cambio a mi vida y está bien, está perfecto. O sea, nadie va a juzgar a la otra persona por arrepentirse de algo y luego querer cambiar su vida. Eso nos pasa a todos. Total, y resueno mucho con esto que dices de prefiero arrepentirme de algo que no quería hacer, ¿no? O sea, y justo me recuerda mucho algo que me dijo una gran amiga, que es mamá, y que se me quedó grabado en la mente, pero sobre todo en el corazón, y me dijo, es que eres la mejor madre de tus no hijos, porque justo estás haciendo una elección por ellos, ¿no? O sea, por ellos que no van a estar, pero al final del día es muy consciente, ¿no? Porque son otros seres que dependen de ti. Y era una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Como soy una persona que soy muy como intensa y me gusta hacer las cosas con todo, ¿no? Y si yo iba con estas dudas y si yo iba con no sé, no me convence, no me cuadra, siento que voy a sacrificar muchísimas cosas, dije, me parece injusto, o sea, creo que si yo de verdad quisiera ser madre, querría hacerlo con todo, independientemente de los miedos y pues de estas sombras que tiene toda experiencia en la vida, ¿no? Incluida la maternidad. Entonces, definitivamente creo que también si lo pensamos así, o sea, el elegir no ser mamá también es una manera de cuidar a esas personitas, ¿no? O a esas personas que no serán personitas. No sé si me estoy explicando. Total, sí, claro que sí. De hecho, por ahí creo que Isa lo dice increíble, ¿no? Pero quiero, ¿cómo lo decías, Isa? Este tema me parece fabuloso, como quiero tanto a mis hijos que... Amo tanto a mis hijos que no voy a tener, que no los voy a traer a este mundo. Exacto, eso me parece maravilloso, ¿no? Hay tanto amor y tanta reflexión atrás de esto que decido no. Uh-huh. Entonces, a mí me parece una reflexión hermosa esa de Isa, y creo que algo bien como importante, Irene, de todo esto es que sea la decisión que sea, puedas hacerlo de dos formas. Por un lado, de manera acompañada a través de reflexiones, porque necesitamos sí reflexiones, pero sobre todo reflexiones colectivas. Es bien importante poderte espejear con las otras morras que aunque estén pasando distintos procesos, puedes tejer con ellas muy, muy chido. O sea, por ejemplo, aunque Isa y yo no tuvimos los mismos procesos de decisión, etcétera, o sea, tejemos cosas muy bonitas y son reflexiones colectivas que vamos haciendo ella y yo, y luego desde Nunca Madres con otras morras, y que de verdad te vas dando cuenta que son decisiones con muchísimas variables atrás, ¿no? Que consideras. Entonces creo que algo que es bien importante es esto, reflexiones colectivas sí o sí, para la decisión que sea. Uh-huh. Y otra cosa que nos parece también bien importante es un tema de autoconocimiento. Creo que para tomar la mejor decisión para tu vida tienes que conocerte con muchísimo mayor profundidad, y empezar a ver desde cosas tan sencillas como qué te gusta en la vida, qué disfrutas en la vida, pero ser como completamente honesta y abierta contigo. Por ejemplo, a mí una de las grandes cosas que me pasó en el momento de la decisión fue reconocerme como una persona
pues bastante aprensiva, ¿no? Yo tengo, junto con mi esposo, tenemos 2 perritas increíbles, pero yo, pues, soy muy aprensiva. Entonces, si salimos, tienen una camarita donde yo puedo ver qué chingados están haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha tranquilidad, pero yo dije, si yo traslado esta aprensión a criaturas humanas, o sea, ni ellas van a crecer como con tanta paz y yo me voy a volver mal. O sea, mi salud mental y mi salud emocional se puede ir al carajo en cualquier momento. Digo, a menos que yo quisiera cambiar o modificar este tema de la aprensión con la que yo me manejo. Entonces, si lo quisiera modificar a través de un proceso, lo que fuera, venga, ya está. Pero si no lo iba a modificar y si no estaba dispuesta a modificarlo, pues pobres de mis criaturas, las iba a tener así, o sea, todo el tiempo como muy amarradas, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que también eso es como bien importante, este tema de autoconocimiento para tomar la mejor decisión. Es que te lo juro que me estás hablando, o sea, me estás describiendo a mí porque lo de la cámara y lo de los perros es lo mismo. Y sí, justo fue una de las cosas, ¿no? Que dije, o sea, si volteo de repente a ver a mi perro a ver si sigue respirando, no voy a poder dormir pensando en que él no respira. Entonces, ¿qué tanto elijo eso, no? Y qué tanto también esto, ser una mamá que controle, que esté preocupada todo el tiempo. Digo, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero esta era una de las muchas razones por las cuales elegí no ser mamá. Y definitivamente creo que sí, ¿no? Es como quién soy, personalidad, qué quiero en la vida, hacia dónde voy, qué tanto esto hace match con el ser mamá. Y no que por ser mamá no puedas hacer muchas cosas, pero definitivamente sí hay que ser consciente, ¿no? Y congruente con lo que uno quiere también en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, yo me dedico sobre todo a comunidad migrante, trabajo con muchas parejas interculturales y con expats, y de hecho, por un lado, o sea, es un tema que cada vez veo que resuena más en mujeres migrantes, porque el hecho de salir de sus países, de la burbuja en la que viven, les hace entrar mucho en esta reflexión, que ahora si quieren vamos para allá, pero algo a lo que voy con esto es, pese a que cada migración es única y súper diversa, ¿no? Como migrantes en el mundo, en mi libro se llama Ni de aquí ni de allá porque era algo que todos compartían, ¿no? O sea, este sentimiento de no me siento ni de aquí ni de allá era algo muy compartido. Yo quería preguntarles justo eso, de las mujeres que ustedes acompañan, ¿no? Y con las que hacen justo esta red tan bonita y estos grupos reflexivos tan bonitos, independientemente de que cada una venga de contextos diferentes y realidades diferentes, ¿hay algunos comunes denominadores? ¿Hay algunas raíces, por así decirlo, como centrales? Esa pregunta es súper interesante, Irene, porque la verdad yo pienso que si vamos a hablar como de algo que sea común, es simplemente el hecho de que han decidido de alguna manera cuestionarse el tema de la maternidad. De resto, porque es que nosotras trabajamos con mujeres que son, que viven en Hispanoamérica, están desde México hasta, bueno, Argentina, y también tenemos en el grupo mujeres que son españolas. Uh-huh. Y lo que vemos es que son de contextos tan diferentes, de culturas incluso diferentes, vienen, digamos, en contextos socioeconómicos también diferentes, tienen preocupaciones diferentes. O sea, realmente yo creo que este es un tema, el tema de la maternidad y la no maternidad es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres independientemente de dónde seamos, a qué vengamos, a dónde queremos ir. O sea, como que es algo que en algún momento nos tenemos que preguntar. Uh-huh. Y eso es como el único común denominador que vemos en ellas, que es como esa conciencia que han tomado de decir, esto es algo que definitivamente quiero analizar antes de tomar la decisión. Porque uh-huh. a muchas mujeres con capacidad gestante de pronto les llega ese primer hijo, esa primera hija de sorpresa. Ajá. O sea, no es algo que hayan tomado la decisión, sino que simplemente quedan en embarazo y dicen, ok, bueno, vamos a tener este niño o niña, perfecto. O sea, no es algo como muy reflexionado, pero estas mujeres con las que trabajamos sí, lo han reflexionado muchísimo y han pasado
algunas de ellas han pasado incluso por procesos o sea, sufren como de algún tipo de infertilidad, entonces han pasado por procesos médicos, han pasado por procesos también, digamos, de acompañamiento psicológico. O sea, realmente es, porque nosotros no somos psicólogas, básicamente lo que nosotros hacemos es acompañar a las mujeres de nuestra comunidad desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero en lo que tiene que ver con terapia, pues obviamente eso lo dejamos a personas como tú que están formadas en eso. Entonces también han pasado por esos procesos de terapéuticos y es, a mí lo que me parece increíble es que cada vez vemos más como esa conciencia de querer tomar la decisión de esa manera, ¿me entiendes? Como que no es esperar a que llegue el día o simplemente si se da, y además ese dicho que tenemos en varios países de Latinoamérica, que el bebé llega con el pan debajo del brazo. Ustedes creo que en México dicen la torta debajo del brazo, que es un poco a la de Dios, aquí no resolvemos todo. Yo creo que hay mucha más conciencia de no vamos a la de Dios, realmente vamos a planear esto de una manera tan consciente que este bebé que va a llegar a nuestras vidas, como vaya a llegar, vamos a tener como alguna idea de cómo vamos a poder darle la mejor vida posible. Entonces, es lo único que veo que tienen como en común, es esa reflexión. Vale, perfecto. Ya te recuperamos, Irán. Tenía miedo. Ya, perdón, mi celular no sé qué le pasó y estoy justo ahora en el de mi esposo. Pero ya, lista por acá, gracias. Ya te tenemos de vuelta. Y antes de que nos den, me gustaría por el otro lado como hablar un poco de, bueno, cuáles son así como algunas claves así básicas para empezar como esta reflexión o esta toma de decisión, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué pasa después ya que lo tomé? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, por así decirlo? Si es que hay otras reflexiones comunes que ustedes observan en las mujeres, ¿no? Justo les decía, trabajo con muchas mujeres migrantes que cada vez es más común como es que ya que estoy aquí he empezado a reflexionar, ¿no? El hecho de si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, o me doy cuenta que sí, en mi país era lo que pensaba, pero aquí ya la realidad es que no. O muchas mujeres que dicen, quiero quedarme en el extranjero, pero aquí no quiero ser mamá. O sea, si estuviera en mi país, o sea, no elijo ser mamá aquí, pero si estuviera allá, seguramente elegiría porque estaría con mi red, porque me hace sentido si estando rodeada de mi gente, rodeada de mi familia, pero aquí en el extranjero no. Entonces, bajo estas circunstancias sí, y bajo estas circunstancias no. No sé si les resuena haber escuchado gente que no esté ni en el totalmente no, ni en el totalmente sí. Sí, de hecho, por ejemplo, parte de mi decisión de no maternar fue no quiero maternar en un sistema como en el que vivimos. A mí me daba pánico, digo, varias cosas, pero, por ejemplo, el tema de la crianza y los cuidados en el sistema en el que vivimos hace que la gran parte de la carga la tengamos nosotras las mujeres, ¿no? Hombres, en términos como muy generales, obviamente siempre hay excepciones, etcétera, ¿no? Pero, ¿me corté? Sí, te cortaste. Si puedes repetir un poquito lo que habías dicho. O sea, justo dijiste lo de la carga. A ver, creo que otra vez se cortó, ¿verdad, Isa? Sí. Ahí estoy. ¿Ya? Sí, ahí estás. Hola. Buenísimo. No, ya, perdón. O sea, un poco de fallas técnicas. No te preocupes. Pero bueno, sí, exacto. Entonces, justo lo que les decía es que en este sistema maternar, o sea, para muchas mujeres, no para todas, para muchas, va a implicar este tema de hacerse responsable de la crianza y de los cuidados en un 90%. Si tienen parejas heterosexuales, probablemente pues tengan que regresar al sexto día después de la licencia de paternidad a sus chambas, ¿no? Al menos acá en México. Entonces, de entrada, creo que es este tema de elegir no maternar bajo ciertas circunstancias, que en mi caso fue en este sistema,
súper patriarcal, y otra era en México, la verdad es que con los feminicidios que hay, ser mujer está muy cabrón. Entonces, no me imaginaba trayendo hijas. De verdad, me daba pánico. Por más que yo salga a marchar los 8 de marzo, lo que sea, creo que es algo estructural, que solo de manera colectiva podemos ir cambiando y transformando, pero que es un proceso y como proceso va a llevar tiempo. Entonces, creo que sí, o sea, ahí era, por ejemplo, ahí yo estaba en el proceso de decisión y me cargaba hacia el no por estas razones. Y bueno, nada, o sea, al final decidí no maternar por muchas otras razones como adicionales, ¿no? Pero creo que es importante reconocer bajo qué circunstancias sí o bajo qué circunstancias no, para ti hace sentido en tu propia vida, en tu propia realidad, en tu propio contexto, ¿no? Porque no poner atención a esos detalles creo que te puede traer muchísima frustración si decides sí maternar, por ejemplo, no poniendo atención a todo este contexto o creyendo que, bueno, pues mi pareja es súper progre, güey. Entonces, obviamente le va a entrar al quite de esto. Pues no, porque aunque tu pareja sea súper progre, hay un sistema y una estructura que es mucho más grande que le va a decir si no es o sea, vaya, que si está trabajando en alguna empresa, le va a exigir regresar. Claro. ¿No? Entonces, pues hay que poner, creo que mucha atención a esos, dicen por ahí, en el detalle está el diablo. Entonces, creo que todo ese tema de contextos es bien importante para tomar la mejor decisión para tu vida. Totalmente. Ok, y ¿creen que, o sea, ya me dijiste, esta reflexión compartida, ¿no? También dijiste como esta parte del autoconocimiento básico para tomar una decisión así, que por supuesto, ¿habría alguna otra clave que tú digas, quien nos está escuchando es la primera vez que las escucha? Otra cosa que tú digas, esto también creo que es esencial para las mujeres que están en este proceso de tomar la decisión de si ser madres o no. Pues, o sea, yo creo que esas son como las dos cosas más importantes, lo más básico, pero también, ahorita que estaba hablando de Irán con respecto, y lo que tú comentabas también con respecto al tema de las mujeres migrantes, etcétera, o sea, como ese condicionar la maternidad, si algo pasa o si algo se da, hay que ser realistas. No quiero ser aquí pues la más negativa del mundo, pero hay que ser realistas. Como no podemos controlarlo todo, no podemos saber qué va a pasar, pues también hay que tener como mucho, hay que tener presente que de pronto lo que, o sea, en qué estamos condicionando el tema de la maternidad y qué tanto puede cambiar eso. Claro. ¿Por qué traigo esta colación? Porque hace poco oímos la historia de una mujer, ella ha sido ella es una mujer, ella es conocida en Estados Unidos, es presentadora o algo así, no recuerdo en este momento bien qué es lo que hace, una persona pública que siempre había sido muy vocal con el tema de la no maternidad, que ya no quería ser mamá, pero en un momento dijo, bueno, seré mamá si me encuentro con la pareja, digamos, ideal. Si encuentro el hombre, además, bueno, ella siendo heterosexual, si encuentro el hombre que yo sé que va a ser un buen padre, con ese sí quiero tener hijos, pero realmente no me interesa. Finalmente sí conoció a un hombre que ella en ese momento tomó la decisión y dijo, este hombre es con el que yo definitivamente sí quiero ser mamá. Tuvieron un hijo, después de que ella muchos años dijo, no quiero ser madre, pero la condición se le dio, tuvieron un hijo y al año de haber nacido el niño, el hombre se divorció de ella. Entonces la dejó ya, digamos, en ese rol de madre, como madre soltera. Entonces, o sea, aquí a mí me da risa, pero no es que me esté burlando de ella, lo que pasa es que es un poco como esa inconsciencia de condicionar decisiones tan importantes y tan fundamentales en tu vida en cosas que pueden cambiar de un momento a otro. O sea, que las mujeres digan, no quiero ser mamá si no tengo al lado esa red de apoyo, como lo que comentabas ahorita con respecto a las mujeres migrantes, hace todo el sentido de la vida. Además que seguramente sus familias y sus amigos más cercanos van a estar ahí por ellas si deciden regresarse a su país y tener hijas, en ese caso. Pero hay otras cosas que definitivamente, o sea,
no hay manera de saber, de calcular, de entender. Entonces, como esta es una de las decisiones, aparte de que es una de las decisiones más importantes de la vida de cualquier persona, es una de las pocas decisiones que no puedes retractar. Es que tú no puedes tener medio hijo. Es que esta decisión es blanco o es negro. O sea, aquí no hay grises. O eres mamá o no eres mamá. No, Totalmente. no hay manera de devolverlo. O sea, entonces precisamente en el caso, digamos, de estar en el proceso de reflexión, de tomar esa decisión, hay que tener también en cuenta eso. O sea, la longevidad de lo que va a hacer esa decisión, tanto si decides ser madre como si decides no serlo. O sea, son ambas cosas. Entonces, como te digo, nosotros pensamos que realmente es una de las decisiones más importantes que puede tomar cualquier ser humano en su vida, y precisamente por eso no se debería tomar a la ligera. Uh-huh. Totalmente. Y me gusta mucho esto que dices de los condicionantes, ¿no? Como tal vez puedo estar recargando mi decisión en si tengo la pareja correcto o no, ¿no? Y el correcto es muy subjetivo y qué tanto como eso puede cambiar, definitivamente, ¿no? Y puede haber otros condicionantes, el tema dinero, el tema trabajo, el tema lugar en el que vivo, contexto, etcétera. Ok. Y bueno, algo que tengamos las que ya tomamos la decisión, ¿no? De no ser mamás, como plantearnos como siguiente reflexión. Yo pienso mucho en algo que las he escuchado, pero sobre todo la gente me dice mucho, ¿no? El quién te va a cuidar y qué vas a hacer cuando estés viejita pero cómo va a ser tu vejez y entonces las preguntas, ¿no? Que están muy cargadas de una sociedad en donde pues un poco también no se obliga, pero también nos hacemos a la idea de que nos van a cuidar los hijos, ¿no? O que los hijos están para cuidar a sus padres, como esta deuda que después se tiene que pagar. Entonces, no sé qué otros temas creen que las mujeres deban de reflexionar o ya no reflexionar, sino empezar a preparar, me imagino, ¿no? Como empezar a ir eligiendo como esta parte, como el no ser mamá me obliga, o no me obliga, me invita, ¿no? Me empuja de cierta forma a acomodar otras áreas de mi vida en base a la sociedad, ¿no? Claro. Yo ahí, Dene, nada más me gustaría complementar de la pregunta anterior, y ahorita ya respondo esta otra Claro. Con una partecita. ¿Qué otra cosa creo que deberían tomar en cuenta para tomar la decisión las mujeres? Creo que algo que estaría increíble es que reconecten con su cuerpo. Muchas veces este proceso de decisión como que normalmente lo pasamos nada más por la cabeza y creemos que no, que también es una decisión que tiene que pasar por el cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo sobre esto? ¿Cómo se siente? Y escucharlo otra vez, ¿no? ¿Qué sensaciones te produce imaginarte, por ejemplo, embarazada? ¿O qué sensaciones te produce a nivel corporal, obviamente, cargar a un niño? ¿O qué sensaciones? O sea, pero otra vez que pase por el cuerpo. ¿Qué te dice tu barriga sobre esto? ¿No? ¿Qué te dice como esa cosa como más instintiva quizás sobre este tema o esta decisión? Entonces, nada más sería eso. Y sobre el tema de lo que viene después de haber tomado la decisión, yo nada más voy a tomar, o sea, voy a una partecita y ahorita que Isa te diga las demás, pero creo que algo de lo que debemos estar como súper preparadas las morras es que una vez que tomamos esta decisión, podemos, no es necesario obviamente, pero podemos llegar a experimentar una especie de duelo de esa potencial maternidad que no fue. ¿Por qué? Porque durante años estuvimos construyendo este imaginario donde sí íbamos a ser mamás,
¿no? Yo en este caso, por ejemplo, tenía el nombre de mi hija, sabía a qué escuela iba a ir, o sea, sabía como un montón de cosas que fui construyendo a lo largo de varios años, ¿no? Fueron estas narrativas, estas conceptualizaciones que ya existían en mi imaginario y que decía, sí, obvio. Entonces, cuando decido no ser mamá, es decir adiós a esa potencial maternidad y a esa historia que yo había creado de mí en un futuro, ¿no? Entonces creo que algo con lo que tenemos que estar como pues presentes que puede llegarse a presentar, a veces no se presenta, obviamente, pero hay veces que sí, es este duelo de lo, pues sí, de la no maternidad, ¿no? Creo que eso sería todo de mi parte. Qué interesante. Sí, como, o sea, al final del día, que por mucho que digamos, no, como dices, mucho tiempo estuvimos, bueno, si soy mamá, lo voy a meter a tal escuela, o va a ser tal, o yo voy a ser tal tipo de madre, ¿no? Entonces, definitivamente es, ante toda, hay algo que dice mi terapeuta que me gusta mucho, cada vez que elegimos algo, le estamos diciendo que no a otra cosa, y eso conlleva un duelo, aunque sea chiquito, aunque tú estés convencida o convencido de que eso que estás eligiendo es lo que de verdad quieres o lo que prefieres o lo que te da, lo que ves más ventajoso para ti, aún así se vive un duelo, ¿no? Entonces me imagino que te refieres a esta parte. Ok, súper interesante. No lo había pensado y la verdad es que no lo he vivido, pero seguramente algunas mujeres se sientan identificadas. ¿Y tú, Isa, agregarías algo a ese punto? Sí, claro, no, o sea, primero decir que ese duelo, yo creo que todas pasamos por ahí. Yo creo que es más intenso en unas personas que en otras, pero todas pasamos por ahí de cierta forma porque está tan arraigadas esas creencias, esas ideas, como el tema del pronatalismo es algo que todos los días nos están bombardeando con imágenes y con mensajes que básicamente dicen que ser mamá pues es el epítome de la felicidad para todo el mundo. Entonces eso me parece un punto supremamente importante. El tema de la vejez, que lo habías mencionado tú también, pues porque en nuestras culturas, especialmente, digamos, el tema de que los hijos tienen que cuidar de sus padres cuando son ancianos es algo que todavía está muy generalizado y que también lo esperan los padres de los hijos y realmente eso es un mito, eso es algo que no debería ser tampoco una imposición de ninguna persona a sus hijos, pero que todavía pasa. Entonces ahí digamos que nos toca también organizarnos como personas que hemos decidido igual no tener ese apoyo o que no vamos a tener simplemente ese apoyo en nuestra vejez porque hemos decidido no ser madres, toca organizar entonces tanto la parte financiera como la parte de comunidad. La parte de comunidad es súper importante, eso es algo que las personas digamos no toman muy en cuenta cuando toman esta decisión. Y es que encontrar comunidad es súper importante porque eso nos va a ayudar no solamente a pasar por estos momentos en los que no nos vamos a estar sintiendo muy bien, y ya voy para el otro punto, sino que además fortalecer esos lazos es lo que nos va a permitir que en un futuro pues tengamos ese círculo de amor, como le llamamos nosotras, que es lo que nos va, digamos, a dar el soporte que necesitamos cuando seamos ya grandes. Y con respecto a lo que mencionaba, los sentimientos, hay muchas mujeres que experimentamos sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, sentimientos de miedo. Siguen, digamos, llegando, no todo el tiempo, puede ser solamente en momentos muy puntuales, puede haber como un detonador muy puntual. Hablábamos, por ejemplo, con Irán de hay veces cuando estamos como en fiestas infantiles, o cuando estamos con las amigas que tienen bebé, o sea, como que hay momentos en los que de pronto uno dice, ¿será que tomé la decisión correcta? Y empiezan esos sentimientos que, pues, son sentimientos, todo el mundo le tiene miedo a los sentimientos, y esos son sentimientos denominados negativos, pero en realidad son sentimientos, y detrás de eso, pues, obviamente, es el peso también de todo esto que nos han metido en la cabeza y de todo este cuestionamiento, digamos, que nos hace la sociedad cuando nosotros decimos no queremos ser mamás, pero no hay manera. Claro. Entonces aprender también como a observar esos sentimientos, a sentarnos con ellos, a sentirlos, pero que no sean, o sea, a menos de que realmente después de haberlo como sentido, sentarnos con ellos y como haberlo realmente pensado mucho. Si es algo que nos va a hacer cambiar de opinión,
está perfecto, pero que no sea que en el momento en el que ya empezamos a sentirnos mal, digamos, estoy tomando la decisión incorrecta en mi vida, pero entonces esto no es para mí. Yo siento que ahí es importante como tener también ese apoyo, en ese caso de un terapeuta, de un psicólogo o algo para poder procesar este tipo de sentimientos que nos pueden dar. Total. Eso es como lo que yo agregaría a este punto. Qué bonita esta última parte y qué importante, ¿no? Como el dejar que aterricen emocionalmente estas emociones tienen una función, tienen una utilidad, pero tomar una decisión desde ahí creo que es es el peor error que podríamos cometer, ¿no? O sea, bien dicen que no hay que tomar decisiones ni desde la felicidad, ni desde la tristeza, ni desde el enojo y también no desde la culpa, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, es una decisión que no va a ser color de rosa, tampoco no es como, ay, ya no voy a tener hijos y todo perfecto, sino tal vez pueda llegar a tener su incomodidad emocional, ¿no? Y sí es cierto que tener una comunidad con la cual poder abrirnos y seguir reflexionando, porque no es una decisión que se termina de tomar, sino que se sigue tomando, ¿no? También me imagino, eso puede ser bastante sanador. Ay, pues muchísimas gracias. Yo no sé si hay algo que quieran añadir, algo que no les haya preguntado y que crean que sea básico, o que quieran decir, que quieran compartir antes de que nos cuenten de sus redes, del podcast, de los talleres, algo que me haya faltado como preguntar. Bueno, seguramente muchas cosas, pero algo básico. Dale tú, Isa. Dale. No, pues así estaba pensando y la verdad es que no se me ocurre nada más que de pronto decir que, digamos, a mí me parece importante también que las personas en general con respecto a este tema aprendamos a desarrollar más la empatía, no solamente con las demás personas y sus decisiones, sino también con nosotras mismas en ese mismo proceso, porque es un proceso que puede ser muy difícil, es un proceso que puede ser muy complejo, un proceso que nos puede doler un montón también. Entonces, yo siento que a veces nos falta un poquito de empatía como en ver al otro, también en vernos a nosotras en esa toma de decisión. Y yo creo que si todos pudiéramos desarrollar más empatía en ese sentido, no habría tantos cuestionamientos alrededor de las decisiones que tomemos con respecto a la maternidad. Qué importante, porque justo a pesar de que soy terapeuta y que llevo un proceso de terapia desde hace 12 años, creo que esta fue una de las dificultades que tuve, ¿no? El ser amable conmigo misma y no juzgar. Sí. Dura. Uh-huh. Sí, muy total. bien. Y yo nada más agregaría esta partecita de no caminen solas. Creo que nos necesitamos todas y caminemos juntas para poder como pues eso, como compartir simplemente estos miedos, ¿no? Muchas veces si lo compartimos va a ser un poquito más leve o más suave. Y nada, chequen nada más nuestras redes en @nuncamadres, ahí tenemos varios talleres, tenemos un taller de acompañamiento, varios mini talleres y también tenemos por ahí un podcast donde estamos presentando pues distintos temas sobre las no maternidades, ¿no? Entonces nada más eso. Súper, Nunca Madres, muy bien. Están en Facebook, Instagram, Spotify y en YouTube también, ¿no? Correcto. Súper, para que vean. Me falta uno de los capítulos, ya he escuchado todos los episodios, así que bueno, estoy ahí puesta al día casi. La verdad que súper, no sé, esclarecedor, le han puesto nombre a muchas cosas que yo no le había puesto nombre y siempre digo que eso es muy sanador, ¿no? Poder entender lo que estoy pasando, saber que no estoy loca, que no estoy mal, lo mismo pasa en la migración, ¿no? Cuando yo entiendo que esto se llama duelo migratorio y que esto se llama aculturación, hace sentido. Entonces, definitivamente creo que es lo mismo con este tema. Muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por su empatía. Y bueno, espero que esta no sea la última vez que las tenga de invitadas por acá. Muchísimas gracias a ti por el espacio, por hablar. Bye. Chao. Bye. Gracias a todos. Se va a quedar guardado en YouTube, no se preocupen.